El tarot es un mapa del camino humano en la vida. Así lo dice su propio nombre, Tar-Ross, el camino real de la vida. Hoy nos vamos a detener en el arcano número 18, el de la luna, la carta que corresponde al arquetipo zodiacal de Cáncer, el único signo que está regido o gobernado por un cuerpo que no tiene luz propia. Vamos a explorar el lado oscuro de este signo y de esta carta, pasando por estados emocionales que nos pueden alejar de la realidad, llevarnos al territorio de lo inconsciente, a encontrarnos con los guardianes del umbral y a saber qué es lo que ocurre cuando alguien decide cruzar ese umbral a pesar de todo. Porque Cáncer y todo el zodíaco también representan el mapa de la vida del ser humano en su aprendizaje en la escuela. Cáncer es el signo del origen psíquico en ese recorrido y a veces para recuperar ese lugar interior libre de los miedos y libre de las fantasías hace falta atravesar primero por una noche oscura. Te damos la bienvenida a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Ya comenzamos. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra serie donde vamos relacionando los 12 arquetipos zodiacales con algunas cartas específicas del tarot. Hay muchas relaciones que se pueden hacer, algunas más evidentes, otras más secretas y ocultas, pero todo nos ayuda a descifrar más, a descubrir acerca de los aprendizajes que hacemos los seres humanos en la escuela de la vida, teniendo en cuenta que el tarot con sus imágenes nos muestra el camino a atravesar, el camino de los aprendizajes. Esto está en su nombre mismo, como contábamos recién. Es un nombre que tradicionalmente se toma que viene del antiguo Egipto, donde la primera parte de la palabra tar quiere decir camino o vía, y ro o ros significaba rey o real, que venía de la realeza. Así que el tarot o tarot, como se puede también escuchar más comúnmente, acá lo cambiamos un poco la pronunciación, la ponemos un poco argentina, pero en general se le dice tarot, quiere decir o equivale a el camino real de la vida. Y se lo relacionaba, por ejemplo, en la tradición del antiguo Egipto con la vida de los habitantes en todos sus niveles. Se encuentran a lo largo de los arcanos del tarot, tomando los más antiguos o los originales, si tomamos las imágenes de la metafísica egipcia, y eso después fue pasando a Europa y traduciéndose o adaptándose ciertos simbolismos, pero siempre aparecen los indicadores de los acontecimientos más importantes en la vida del ser humano, y esto también se usaba en la vida cotidiana, en la vida pública. Aparecen los gobernantes, por ejemplo, el rey y la reina, el sacerdote, el sol y la luna, representando procesos superiores. Hay toda una parte del mazo del tarot, que son los arcanos menores, donde, por ejemplo, en el tarot egipcio aparecían representadas muchas escenas típicas de la vida cotidiana, los acontecimientos que incluso podrían parecer más simples, pero que son parte también del aprendizaje que hacemos los seres humanos. Y por otro lado están los 22 arcanos mayores, los más conocidos, que muestran los grandes procesos que se revelaban a los iniciados de las escuelas de los misterios mayores. Dicen que estas imágenes derivan de un libro antiguo atribuido generalmente a Hermes Trismegistro, el 3 veces grande, encarnación del dios Tot, conocido también luego en la tradición griega como el dios Mercurio, que se trataba de un conjunto de imágenes que encerraban en combinaciones de símbolos ideas muy profundas para la liberación del sufrimiento, para ganar otra conciencia, adquirir otra forma de vida, no solo exterior, sino también interior. En este libro se describían obras de la creación, las potencias supremas a las que el ser humano podía alcanzar, y se llevaba eso a una práctica de vida cotidiana con ciertos preceptos y guías de cómo aplicarlo. Es el conocido libro de Thoth, que algunos identificaron con otro nombre, muy relacionado allí con el tarot, lo llamaron el Tar-Rosh. El deseo de aprender del ser humano es algo propio, inherente a su condición, y a medida que vamos adquiriendo nuevos conocimientos,
a nivel de la humanidad, se vuelve necesario conservarlos, mantenerlos, y esa búsqueda de que los conocimientos pudieran transmitirse de generación en generación llevó en parte a la creación de esta especie de código simbólico, como un conocimiento cifrado, que permitió, sí, vemos que fue muy exitoso, como lo pensaron, como lo idearon, permitió que se mantuviera a lo largo de los milenios, que son fundamentalmente los arcanos mayores. Dicen que se fueron introduciendo en Europa y luego adaptando a esta forma que es la que más conocemos hoy de varias maneras. Una fue a través de la herencia recibida de los árabes en la época de las cruzadas. Los árabes habían mantenido muchos conocimientos que venían de la tradición egipcia, de los griegos, de los romanos, y cuentan que transmitieron el tarot a los españoles porque hubo toda una época donde la hoy llamada España era parte del Imperio Árabe. De ahí que, por ejemplo, en la época medieval, los soldados de Carlos V, el rey de España, llevaron a Flandes, a la hoy Bélgica, también parte de estas imágenes, de estos conocimientos, y ese fue un modo en que empezó a difundirse a través de toda Europa. Hay muchos conocimientos encerrados en cada uno de los arcanos mayores. En principio estaba compuesto por 3 series de 21 cartas, 3 series de 7 cartas cada una, generando un total de 21, donde así como en la lectura egipcia se lee de izquierda a derecha, vieron que hay varias tradiciones donde se lee al revés de nuestra tradición occidental, la carta 21 venía a ser como la primera, la de los inicios. Hace poco hicimos un video donde hablamos un poquito del arcano 21 del mundo, y ese llevaba al comienzo, al nuevo inicio, pero a la vez el mago representa también como arcano 1 una carta de gran sabiduría, y algunos dicen, bueno, es algo que se alcanza al final, ¿no? Evidentemente el tarot, como un camino, como una rueda de la vida, nos muestra que todos los aprendizajes están conectados. Hay un arcano número 22 que es el 0 en muchos casos, lo llaman el número sin potencia, que aumenta el valor de las cartas con las que se encuentra cuando sale en una tirada o mismo en el análisis, en el estudio. El 0 de los cálculos mágicos lo llamaban, que antiguamente tenía el nombre de la locura y luego pasó a llamarse el loco o el retorno, era en los arcanos egipcios. Bueno, después de esta introducción, de contarte un poquito para los curiosos interesados en conocer más acerca del tarot, y mucho más de esto lo desarrollamos en nuestras clases, en nuestro curso que estamos por comenzar, vamos ahora sí a meternos en cuál es el arcano de Cáncer, que es más conocida esta asociación. Vamos a ver que es bastante evidente cuando conocemos un poquito de la simbología del arquetipo zodiacal de Cáncer, pero que también nos va a mostrar otro lado, algo a veces no tan tenido en cuenta de todo lo que es la totalidad y la complejidad de la psicología de Cáncer, mostrándonos un poco el lado oscuro que lleva a lo luminoso. Obviamente es el arcano de la luna, porque muchos coinciden, ¿no? Y cuando estudiamos astrología vamos aprendiendo que cada signo se relaciona con un planeta. Cáncer se relaciona directamente con la luna, y de hecho hay muchos mazos, como por ejemplo el de Marsella que estamos viendo ahora, que dibujan directamente a un cangrejo. De ahí que es muy directa, muy evidente la relación con el cuarto arquetipo zodiacal, con el cuarto signo, pero también hubo otros mazos, otros tarots que se fueron dibujando, sobre todo, como te venimos contando en esta serie, hay muchos mazos del Renacimiento en Italia que enriquecen mucho el simbolismo porque ponen énfasis en diferentes partes del símbolo, de lo que representa cada arcano. Por ejemplo, está el tarot Visconti Forza, que no dibuja a un cangrejo, sino que dibuja a una mujer, la personificación del arquetipo de la luna, sosteniendo una luna, ¿no? También muy armónico. Y hay otros tarots, como por ejemplo el de Mantegna, que dibuja a la luna en su carro, ¿no? Como el carro solar, el carro lunar, hablando de las dos potencias fundamentales que dan origen a la vida. El significado que podemos encontrar más oculto en este arcano nos lleva a adentrarnos en el arquetipo lunar, que naturalmente está muy desarrollado en la mitología griega, por ejemplo. Hay muchas divinidades, muchas diosas, varias, no tantas, son unas 3 o 4,
que mostraban las diferentes facetas y los diferentes lados de la luna. Estamos hablando del arcano para Cáncer y vemos que en la naturaleza del signo de Cáncer hay algo muy propio de los signos de agua, que son adaptables, cambiantes, que pueden mostrarnos diferentes lados, y esto lo vemos muy a simple vista cuando vemos la luna cada noche y vemos que cada noche nos va mostrando un poco más de su rostro, un poco menos en su cambio en las fases de la luna. Y había toda una asociación en la tradición de la mitología griega donde se podía relacionar a cada una de las divinidades lunares con una fase lunar diferente. Por ejemplo, estaba la diosa Artemisa para los griegos o Diana Cazadora para los romanos, pasó a ser después, que representa la faceta más luminosa de la luna. Si se quiere podemos hablar de la luna llena o la luna en su fase creciente. Era la diosa de la caza, con una naturaleza muy pura, muy independiente, no se dejaba atrapar ni conocer del todo. Aparecen varios relatos mitológicos qué pasaba cuando alguien la espiaba. Tenía algo de esquivo, ¿no? No llegamos a captar del todo la naturaleza de la luna. Hay un rostro que la luna siempre nos oculta desde la Tierra, desde la mirada natural de la Tierra, y por eso nos da esta imagen de algo que no podemos llegar a predecir del todo, a conocer del todo, y nos sumerge en un misterio. Y el misterio tiene, por un lado, algo que atrae, un poder magnético y también cierto temor por su fuerza, por su potencia. Ese lado más temeroso asociado al arquetipo lunar se relacionaba con la diosa Hécate, que se la representaba con 3 rostros. Representa el aspecto más oscuro y misterioso. Podríamos hablar del momento de la luna nueva, cuando no vemos la luz de la luna en el cielo, la luz reflejada del sol. Era la diosa de la magia, luego pasó a fundirse como con la imagen de la bruja. Era la diosa que regía el cruce de los caminos, y vamos a ver que eso aparece en el arcano de la luna, del tarot. Hay arcanos del número 18 dibujados donde directamente se dibuja un camino hacia la luna. Hécate era la diosa del inframundo, la diosa de los fantasmas. Se la invocaba en la oscuridad y representaba todo aquello que no se ve, lo oculto, y que por lo tanto también puede engañar a los sentidos. En los momentos de luna nueva, en los momentos de máxima oscuridad, naturalmente hay una transmisión de una sensación de peligro frente a lo que nos estamos enfrentando. Y otra divinidad lunar, por ejemplo, que podríamos tener en cuenta, otra divinidad femenina de la tradición griega, era Latona o Leto, también se la conoció así, que era la madre de 2 hijos, Artemisa y Apolo. Es una historia de muchos cambios en su vida. Fue amada por Zeus, la esposa de Zeus la persiguió y en parte la castigó, y como no podía encontrar un lugar fijo donde dar a luz, representa también algo muy propio del arquetipo lunar, la inestabilidad, el no sentir que nos establecemos, que hay una tierra firme, el estar siempre en movimiento, algo que de lo cual la naturaleza de Cáncer puede padecer y puede sufrir mucho si vive de esa forma, ¿no? Hablamos como del lado invertido y de sufrimiento de la carta. Bueno, obviamente el arcano de la luna, el arcano número 18 y el arquetipo zodiacal de Cáncer comparten ciertas de estas características que mencionábamos, por ejemplo, la mutabilidad, lo cambiante. La luna cambia de forma cada noche, pasando por sus 4 fases. También la incertidumbre. La naturaleza de Cáncer puede sentirse algo incierta, que no logra asentarse del todo en una primera etapa de su desarrollo. Es el lado más tipo Hécate, que gobierna lo oculto y por lo tanto no podemos terminar de ver con claridad. Dicen que también Hécate enviaba en los mitos, ¿no? Aparece esto representado, enviaba visiones falsas a los mortales, fantasías negativas, y ese es otro lado que se presenta también en el arcano 18, el de la fantasía o la imaginación, que son 2 procesos psicológicamente diferentes. No lo vamos a desarrollar tanto eso ahora, pero sí es claro que cuando estamos en el medio de la noche y sin luz eléctrica, como es ahora,
La luz de la luna es mucho más tenue, es muy diferente a la luz solar y tiende a distorsionar las formas de las cosas. De ahí que hablamos de un símbolo que nos muestra esos momentos de nuestra vida en los que la realidad se puede sentir más distorsionada, aparecen sombras que crean formas engañosas y ahí es donde aparece ese otro lado más tipo Artemisa, de lo impredecible, de no llegar a poder anticipar las decisiones que se van a presentar. Ahora, la imaginación también podría usarse de forma positiva, si se la sabe utilizar. Cuando adivinamos o nos anticipamos a algo, quiere decir que tenemos una imaginación correcta. Y ahí es donde aparece también otro lado de este arcano y de Cáncer, que tiene que ver con la intuición como algo posible a desarrollar si sabemos atravesar los aprendizajes que esta carta nos indica. La luna ilumina con la luz solar, que es una luz reflejada. Vemos en la escena, por ejemplo, de este arcano, que muestra todo un tono más oscuro. Hay un estanque con un cangrejo, de ahí la asociación directa al signo de Cáncer que decíamos. Hay muchos otros elementos que se pueden analizar. Hay un camino lleno de curvas, hay 2 torres al fondo de la escena, hay 2 perros, ¿no? La dualidad también que siempre aparece representada. Algunos dicen que uno es un perro, que otro es un lobo, que aúllan a la luna, que están captados por su energía. Algunos dicen que la luna está emanando sangre. Bueno, muchas cosas se han dicho, obviamente hay que hacer todo un análisis muy detallado de lo que esta carta indica, pero en principio podemos hablar de un estado psicológico que nos muestra donde un perro o un lobo en el medio de la noche es algo que nos puede mostrar, nos puede gatillar un estado más temeroso, más de desconfianza, de desconcierto. La luna representa en la tradición, en su símbolo, algo inferior al nivel de la Tierra, porque la luna es el satélite de la Tierra, no es como si tuviésemos que ordenar el universo, el sistema solar. Por ejemplo, la Tierra, nuestro planeta en relación al Sol, también está en una escala evolutiva inferior. Nuestra Tierra gira, orbita alrededor del Sol, la Luna orbita alrededor de la Tierra. Hay un sentido en eso, nada queda sin un símbolo por el cual se puede traducir, nada queda sin significado. Y en la tradición de la psicología metafísica, que enseñó Carl Gustav Jung y otros sistemas de la nueva psicología transpersonal, se habla, por ejemplo, en el Cuarto Camino de Gurdjieff también, se habla de que si vivimos en la luna, estamos en un estado inferior al de nuestra conciencia humana. Que en el lenguaje se usaba antiguamente decir que una persona es lunática o está en la luna. Lo tomamos como un modo de decir que alguien no está presente, que no está atento y que pierde parte de su humanidad cuando vive a merced de los estados emocionales tan cambiantes que rige la luna, cuando vive a merced de reacciones automáticas donde no aparece el elemento racional que caracteriza naturalmente al ser humano. En este sentido, vemos que cada arcano nos muestra un lugar psicológico en el que podemos estar en algún momento de nuestra vida, durante poco tiempo, durante mucho tiempo, podemos transitar, encontrarnos en alguno de estos arcanos. Algunas veces nos preguntan cuál es el arcano de mi vida, cuál es el que rige mi forma de ser. Y sí, a veces por nuestro tipo psicológico podemos encontrar uno en particular, pero también nos vamos encontrando con que a lo largo de la vida tenemos etapas, tenemos momentos y que sí estas imágenes nos pueden ayudar a sintetizarlo. Ahora estoy viviendo lo que indica la luna, ahora estoy viviendo el arcano 16, la torre, los grandes cambios. Me encuentro en ese lugar psicológico como si fuese un lugar físico al que voy con mi cuerpo, pero este lugar voy con la mente. Y esto es algo que le enseñó Carl Gustav Jung a una de sus discípulas más importantes, que fue María Elisa von Franz. El día en que se conocieron, ella lo cuenta esto en varias entrevistas, el día que se conocieron cuando ella tenía nada más que 18 años. Durante una tarde en la que varios estudiantes fueron a conocer a Jung, que ya era un famoso psiquiatra en Suiza, Jung les habló sobre una paciente que había tenido una visión de estar en la luna, donde en esa visión un hombre la agarraba con sus alas negras y no la dejaba ir. Y Jung lo contaba, esto lo relata María Elisa von Franz, lo contaba
con una veracidad que a ella la sorprendía mucho. Lo contaba como si no hubiese sido una visión, sino como si esta mujer realmente hubiese estado en la luna. Y cuenta María-Elisa von Franz, ya casi a sus 80 años, si no me equivoco, dice que se quedó muy impresionada por la forma en la que relataba ese episodio Jung, y le dijo: pero esa mujer no estuvo en la luna, ella imaginó que estuvo ahí o lo soñó, no estuvo realmente ahí. Y cuenta que Jung la miró con una seriedad que la hizo ponerse muy atenta y simplemente le respondió: sí, ella estuvo en la luna. Esto le llevó mucho tiempo entenderlo, procesarlo, cuenta en este relato, pero es un claro ejemplo de cómo los lugares psicológicos son la verdadera realidad que vivimos los seres humanos, donde podemos encontrarnos en un lugar muy incómodo físicamente, pero si psicológicamente estamos más claros, más estables emocionalmente, podemos afrontar dificultades físicas con otra fuerza que si estamos en un lugar psicológico muy cambiante, muy débil, muy inconsciente, muy oscuro. En este sentido, la Luna no es solamente un satélite de nuestro planeta, sino que representa un lugar de nuestro país psicológico, un lugar de nuestro territorio interior donde existen sus propias leyes. Esta carta nos la muestra, donde están sus propios procesos algo demoníacos, como le pasaba a esta mujer en la visión, donde hay claramente pruebas, porque ciertamente, como lo muestra la carta, nos pone en situación de que es un lugar peligroso. Alejado, y acá veamos la relación con Cáncer, alejado de esa idea que asociamos naturalmente al arquetipo zodiacal de Cáncer, de protección, de cobijo, de resguardo maternal, sino que acá nos enfrentamos a estados emocionales cambiantes, desconcertantes, basados en puras fantasías muchas veces y que nos ponen en peligro incluso de llegar a perder nuestra integridad psíquica y física otras veces. Es una muestra de cómo hay una sutil diferencia, y esto lo enseñó Carl Gustav Jung en su psicología muy claramente, entre estados de desintegración psicológica, lo que se llama en psicología la psicosis, y la entrada, la oportunidad de pasar un umbral, de pasar a otra etapa y salir de una situación de encontrarnos dormidos, desconcertados en la vida y renacer a una verdadera naturaleza. El arcano, si lo vamos desarrollando, y esto lo hacemos más detalladamente en las clases, muestra cómo podemos salir de una situación así, porque hay muchas otras cartas donde se muestra como una especie de camino que se va formando detrás del estanque, o se muestra a este cangrejo como queriendo emerger, queriendo salir. Los dos perros, o el perro y el lobo que se encuentran allí, muchas veces son llamados como los cancerberos, como los guardianes del umbral, que están resguardando a aquel que quiera adentrarse en ese mundo, en esa prueba. Es una carta que nos muestra una época de pruebas en nuestra vida y que muestra a la entrada la posibilidad de pasar a otra conciencia, a conocer el fruto prohibido, por eso los guardianes del umbral que están cuidando algo muy valioso. Ese fruto prohibido puede ser el acceder a otro conocimiento de lo que es la vida, de lo que somos cada uno de nosotros, un conocimiento que va a estar más allá de todo lo conocido hasta ahora, más allá de todo lo aceptado por nuestra época, de lo que llamamos la conciencia consensuada de una época determinada. Esto era lo que hacía el iniciado, Jung lo llama al proceso de individuación. Aquel que entra en el proceso de individuación se decide al 100% a dejar atrás un mundo antiguo, un mundo de fantasías, un mundo que ya no le ofrece nada, y se adentra hacia esas dos torres que nos muestra la imagen en el fondo. El iniciado, o aquel que hace el proceso de individuación, es el que va superando las pruebas, enfrentando los miedos. Esta carta también tiene que ver con el enfrentar los miedos. Y al final de esas pruebas, al final de la noche oscura del alma, como escribió San Juan de la Cruz, que se relaciona con este arquetipo también, cuando logra superarla, si lo logra, lo espera, ¿qué viene después de la noche? Lo espera el alba, el amanecer, el sol, el arquetipo de la luz, que es el arcano 19. O sea que la oscuridad del inconsciente
nos lleva de vuelta hacia lo divino, hacia lo que está más allá del dolor y el sufrimiento, lo que en principio es poco claro, es turbio, genera mucho temor, es misterioso, es lo profundo de lo inconsciente, y el enfrentar ese miedo que causan estas bestias feroces que aparecen en el arcano, de allí es de donde nace el conocimiento, ¿no? Como Apolo y Artemisa nacían de una de las diosas lunares. Y en eso el arquetipo de Cáncer representa al signo del origen psicológico del ser humano, de la conexión con lo más profundo de la mente humana, que es el inconsciente colectivo. Cáncer guarda un secreto en sí mismo, ¿no? Cáncer es la maternidad, la concepción, la gestación también. Hay algo que guarda muy profundo, muy oculto, que es algo que lo inspira en lo más profundo, que es el retorno. Por eso se asocia tanto a Cáncer con el pasado, con la infancia, pero es un retorno no al pasado físico, material, terrenal, sino el retorno a una vida ideal, a una vida espiritual, de libertad, de sentimientos profundos y no de emociones cambiantes. Lo inspira una especie de nostalgia, que es una emoción positiva. La nostalgia no tiene que ser negativa necesariamente. La nostalgia de que hay algo muy preciado que proteger y que recuperar. Y en eso está dispuesto, y esa es la fuerza de Cáncer, que está dispuesto a superar estas pruebas para volver, para recuperar ese lugar psicológico, espiritual, donde se va a encontrar libre de temores, libre de fantasías, y solamente queda expresar, dar lugar a la esencia más pura del ser humano, que eso viene en el arcano 19. Te invitamos, si te gustó este video, a que nos dejes tu me gusta, que puedas también compartirlo, suscribirte a nuestro canal, activando las notificaciones para enterarte de más videos que vamos a hacer de esta serie. También podés buscar los anteriores para conocer conexiones ocultas o más conocimiento acerca de algunos de los arcanos del tarot y su relación con los 12 signos. Y también queremos invitarte, si te interesa aprender esta herramienta como una forma de autoconocimiento, no solamente para estudiar los simbolismos, sino también para aprender a emplearla, utilizarla como una guía para tu día a día, cómo es la conexión que podemos tener con estas imágenes que están en nosotros, que son parte de nuestra mente y que las podemos encontrar proyectadas a todas las emociones, pensamientos, situaciones de vida que vamos viviendo. Los podemos encontrar allí en una mesa a través de estas imágenes, y la clave es tener el conocimiento que nos permite traducir qué nos quieren decir los arcanos cuando vamos a hacer una consulta, o al ir conociéndolos, al ir estudiándolos, se nos empiezan a revelar también conexiones ocultas de nuestra vida. A todo esto te vamos a invitar a continuación, antes de terminar, porque cualquier persona puede aprender y estudiar el tarot y aplicarlo a su vida. No hace falta ninguna condición especial, sino tener ganas de descubrir más acerca de nuestra naturaleza más profunda. Nos despedimos con la invitación a nuestro curso de tarot y los arquetipos de Jung, donde empleamos las ideas del gran psicólogo y psiquiatra suizo para su interpretación. Muchas gracias y te esperamos la próxima. Chao. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones, y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior, un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos, y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas, como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos,
qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chau.